En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: en verdad les digo, cuanto pidieran al Padre, Él se lo dará en mi nombre. Hasta ahora no han pedido nada en mi nombre. Pidan y recibirán, para que su alegría sea completa. Les he dicho estas cosas usando de comparaciones. Llegó el tiempo en que ya no les hablaré con parábolas, sino que abiertamente les anunciaré las cosas del Padre. Entonces le pedirán en mi nombre, y no les digo que rogaré al Padre por ustedes, pues el mismo Padre los ama, porque ustedes me han amado y han creído que yo salí de Dios. Salí del Padre y vine al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Sus discípulos le dijeron: ahora sí que hablas claro y no dices ningún enigma. Ahora conocemos que sabes todo y no es preciso que nadie te pregunte. En esto creemos que has salido de Dios. Hasta ahí el Evangelio del Señor. Sentamos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Les recordamos que hay misa que no es día de obligación. Cuando es día de obligación, yo se lo digo. Cuando se vengan a confesar, no confiesen no haber venido a misa cuando no es día de obligación. El jueves de la Ascensión no es día de obligación, pero hay misa a las 5:30. Dice el apóstol Santiago en el último versículo que acabamos de escuchar de la epístola, de la misa: la religión pura y agradable a Dios consiste en visitar a los huérfanos y a las viudas, y segundo, en preservarse de la corrupción de este mundo. Pues el día de nuestro bautismo, nosotros juramos, prometimos solemnemente ante Dios no tener nada que ver ni con el demonio ni con el mundo. Entonces, necesariamente debe haber una transformación de ser hombres mundanos, carnales, niños, en cristianos adultos, en hombres adultos, en hombres maduros, transformados. Esta transformación de ser mundanos a ser cristianos la lleva a cabo el Espíritu Santo. Hemos de tener en cuenta que esta separación entre el mundo y la iglesia, o entre el mundo, entre el Estado y la iglesia, es algo exageradamente moderno. En la Edad Media, por ejemplo, lo único que existía era la iglesia. Durante siglos y siglos, el Estado no existió. Lo único que existía era la iglesia, con un poder humano y un poder sobrenatural. El poder sobrenatural lo constituye el Papa y el poder humano, el Rey. Nunca nos habíamos visto a nosotros mismos en la necesidad de considerarnos nosotros parte del mundo y parte de la iglesia. Eso es producto de la televisión. Estamos rodeados constantemente, bombardeados constantemente por las costumbres mundanas. Y lo peor de todo es que la inmensa mayoría de nosotros ni nos damos cuenta ni lo creemos. ¿Sí? Entonces, sin saberlo, sin pensarlo, incluso sin quererlo, terminamos teniendo formas de pensar mundanas, opiniones mundanas, formas de trabajar, de vestirse mundanas. Y aparentemente la inmensa mayoría de las personas dicen que ellos eligen libremente cómo hablar, cómo vestirse, cómo trabajar, cuando eso no es cierto.
La forma de hablar y de vestirse de la inmensa mayoría de los católicos les viene impuesta desde afuera y viene con nosotros. Y esta inmensa carga de mundo, de maldad, de malas costumbres, viene con nosotros a la iglesia. Sí. Entonces, muchos nos aferramos a modos de sentir, de pensar, de hablar, de vivir mundanos. Una cosa sería que viviésemos entre paganos o que viviésemos entre otras religiones. No habría ningún problema, porque cada quien va con su propio Dios y hacen lo que sea. El problema más grande en la actualidad, que nunca nos había pasado, es vivir entre católicos que han dejado de practicar la fe, que han apostatado de la fe, de las costumbres de la fe, y viven como católicos como si Dios no existiera. Eso es lo peor que nos puede pasar. ¿Sí? Sin embargo, tenemos que recordar que el día del bautismo nosotros hicimos una renuncia a las formas de pensar mundanas, a las formas de vivir mundanas. Y por eso Jesús, en el Evangelio de San Juan, le pide a Dios, su Padre: no te pido que los saques del mundo, sino que los preserves del mal. Ellos no son del mundo, como yo no soy del mundo. Como tú me enviaste al mundo, así los envío yo a ellos. Sin saberlo, y casi nunca lo pensamos, nosotros vivimos inmersos en el mundo. Y como decía, no es cuestión de que otros tengan formas de pensar paganas, o sean paganos, o tengan otros dioses. El problema aquí es que son muchos los católicos que viven como si Dios no existiera. Y nosotros convivimos con ellos. Sí. Entonces, por el bautismo, nosotros hemos sido hechos partícipes de la naturaleza de Dios. ¿Sí? Por eso, como dice San Pablo, todos podríamos decir juntos, dice: nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que viene de Dios. Esto no se nos puede olvidar. ¿Sí? Entonces, el Evangelio, la tradición de la Iglesia y los escritos de la inmensa mayoría de escritores espirituales dejan muy claro que es necesario a nosotros decidir entre Cristo o el mundo. Entre Cristo y el mundo. ¿Sí? Entonces, el cristiano que busca de verdad la santidad en el mundo, viviendo en el mundo, va a ser perseguido, criticado, burlado, discriminado, en otras palabras. Sí. Entonces, dice San Pablo en su carta a Timoteo: todos los que aspiran a vivir piadosamente en Cristo sufrirán persecuciones. Ahora, nosotros no queremos eso. Nosotros no queremos aparecer como raros y no queremos ser perseguidos. Por eso no podemos ser fieles a Cristo. O somos fieles a Cristo o somos fieles al mundo. No podemos ser fieles a los dos. ¿Sí? Entonces, vivimos en una ola de secularismo, es decir, de costumbres, de formas de ver la vida, de formas de vivir, de trabajar, de vestir, que se organizan
se valoran solo desde el punto de vista material, desde el punto de vista de este mundo. Entonces, el darle exagerada importancia al dinero, a la salud, a la comodidad del cuerpo, el obtener fama, dinero, posición social, eso es el valor más grande de esta vida, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Bueno, dos cosas. La primera, ¿por qué es que influye tanto el mundo en nosotros? Por la frecuencia que convivimos con el mundo. Por la frecuencia con que convivimos con el mundo. Ese es el primer problema. Y no nos damos cuenta que lo hacemos. No sabemos que lo hacemos. Creemos que todo es normal. ¿Por qué? Porque todo el mundo lo hace. Sí. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues fíjense, yo les voy a recordar lo que ustedes ya saben. La vida cristiana no es otra cosa que Cristo viviendo en nosotros. La vida cristiana no es otra cosa que el amor de Cristo compartiendo con nosotros en la caridad. La vida cristiana es Cristo amando a Dios, agradando a Dios, amando a Dios en nosotros. La vida cristiana es Cristo orando, perdonando, sintiendo, esperando en nosotros. Esa es la vida cristiana. ¿Y por qué digo esto? Porque en unos minutos Cristo se une a ustedes por la comunión. Él se comparte con ustedes en la comunión para hacerse uno con ustedes, para que Él viva en ustedes, para que Él ore en ustedes, para que Él ame y agrade a su Padre en nosotros. ¿Sí? Entonces, eso sucede en la Sagrada Comunión. Imagínense cuántas veces no habremos recibido la comunión y cuántas veces no ha tenido el menor efecto la Sagrada Comunión en nosotros. ¿Por qué no tiene el menor efecto en nosotros? Por la poca disposición que tenemos. Por la poca disposición que tenemos. Recibirlo a Él es recibir la vida, es recibir sus intereses, sus dolores, sus alegrías, su cruz. Recibirlo a Él es recibir su doctrina, su fidelidad, su palabra, su forma de ver la vida, su forma de vivir. Todo eso lo hacemos nuestro en la Sagrada Comunión. ¿Cuál es el problema? El problema es que no hay continuidad de esa comunión, no hay continuidad en la vida ordinaria. Sí. Dos cosas tendrían que pasar. La primera, que esta comunión o esta unión con Cristo en la Eucaristía se extienda en el amor verdadero a los demás, en la práctica de la caridad. Y segundo, que esta unión con Cristo en la Eucaristía se extienda en la contemplación de Cristo en la Sagrada Eucaristía, en el sagrario, durante la semana. ¿Cuántos de nosotros no decimos que no tenemos tiempo para venir a adorar a Cristo en la Eucaristía? La inmensa mayoría de los católicos venimos solo el domingo a misa. Y entonces, ¿para qué está Cristo en el sagrario? ¿Sí?
A Cristo lo recibimos en la comunión, nos unimos con Él, nos hacemos uno con Él y luego extendemos esa comunión con Él en el amor a los demás, en la práctica de la caridad y también en la contemplación de Cristo en la Sagrada Eucaristía. Estas tres cosas no se pueden separar. Sí. Entonces, la contemplación de Cristo en la Eucaristía durante la semana, el servicio de la caridad a los demás, el amor a los demás y la comunión en la misa que se recibe con piedad, son tres cosas que no se pueden separar. ¿Sí? Entonces, la oración, la adoración, la recepción de la comunión y la caridad fraterna son tres cosas que nosotros no podemos separar. Si no hay frecuentación de esta comunión con Cristo en la comunión, en la oración y en la caridad fraterna, nosotros no podemos vencer el mundo. El mundo solo se vence por la oración, por la contemplación de Cristo. Nadie puede decir que no tiene tiempo para hacer eso durante la semana. Sí. Unámonos a Cristo cada vez más por la oración, por la comunión. Y eso extendámoslo, prolonguémoslo en la caridad para con los demás. Si no, no hay vida cristiana. Hay mundanización. Los católicos que son mundanos porque nunca rezan, porque no hay comunión con Cristo. Hay más comunión, frecuencia con el mundo, con los intereses del mundo, no con los intereses de Cristo. ¿Sí? Entonces, lo único que nos separa del mundo es la unión con Cristo. La unión con Cristo en la comunión, la unión con Cristo en la oración y la unión con Cristo en la caridad. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.